El Señor Jesús fue a la cruz. Él fue el único ser humano que no merecía el castigo divino. Él sufrió en lugar de los miles de millones que iban a creer en Él a lo largo de la historia. Miles de millones que sí merecían el castigo. El apóstol Pablo escribe a los Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No conoció pecado. Esto significa que no tuvo ninguna relación con el pecado. No hubo en él ni ningún hecho pecaminoso, ni ningún pensamiento pecaminoso. No conoció pecado. Él pudo preguntar a sus enemigos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie pudo acusarlo, ni siquiera de uno. La mente más pura, el corazón más puro, el cuerpo más puro. Su mirada sin ninguna clase de maldad, transparente, bondadosa, amorosa. Sus palabras que eran de verdad y vida. No tuvo malos pensamientos ni siquiera para aquellos que le hacían daño. Todo lo contrario. Sentía compasión por ellos y aún estando colgado, clavado en la cruz, oró por sus enemigos. Oró por gente como Anás y Caifás, los sumos sacerdotes en ese tiempo, que a causa de su codicia y de su envidia habían hecho de la fe un negocio. Oró por hombres como Herodes, que solo vivía para su propio placer, como Pilato, que solo buscaba su propia conveniencia. Oró por el pueblo, que lo había visto hacer milagros, que habían recibido milagros de parte de él, habían escuchado sus palabras. Y que unos días antes, unos pocos días antes, el domingo lo habían recibido como el Mesías, y el viernes a la mañana gritaban por su sangre, que lo crucificaran, y ahora estaban allí burlándose de él. Y oró incluso por esos soldados que descargaron toda su crueldad sobre él. Todos ellos merecían la ira de Dios, pero él tenía compasión. Y nosotros podemos pensar en esa gente y decir que realmente eran pecadores y que merecían la condenación, y podemos indignarnos contra ellos, pero la realidad es que eran muy distintos a lo que somos nosotros. Porque tenemos que entender que nosotros también contribuimos para que Jesucristo fuera crucificado. Porque si uno solo de nosotros, no hubiera pecado, Jesús no hubiera necesitado ir a la cruz. Pero todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. El apóstol Pablo escribió: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está hablando de vos, está hablando de mí, de todos nosotros. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Apartados, privados de la gloria de Dios. Todos estábamos en esa condición por cuanto todos pecamos. Todos menos uno. Todos salvo Jesús. Él no pecó. Él no estaba destituido de la gloria de Dios. Él no merecía la condenación. Él no conoció pecado. Y su sacrificio fue necesario para que gente como vos y como yo pudiéramos recibir salvación. El Señor lo hizo por mí y por personas como yo. Personas egoístas, personas que solamente buscan su conveniencia, su propio bienestar, su comodidad, su placer. Si Él no lo hubiera hecho, estaríamos bajo la ira de Dios. Si Él no lo hubiera hecho, estaríamos viviendo ahora un anticipo del infierno. Nuestras vidas serían una antesala del infierno y estaríamos caminando a paso firme a la condenación eterna. El apóstol Pablo escribe a los Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, eso es lo que éramos, igual que todo el mundo. Por naturaleza, por nuestra naturaleza pecaminosa, estábamos bajo la ira de Dios. Todos nosotros, todos. Y en la cruz, el Señor estaba entregándose a sí mismo en ofrenda por nuestro pecado. Y los que estaban allí, todos, el pueblo, los gobernantes, los soldados, incluso hasta las dos personas que estaban crucificadas a sus costados, se burlaban de Él. Decían: ¿cómo alguien así, ese hombre que está ahí desnudo, lastimado, herido, sangrando, moribundo, puede decir que es el Mesías, el Hijo de Dios? Y lo tomaban como un chiste, como una diversión. Y eso es lo que leíamos la semana pasada. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación?
nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este que también estaba burlándose al comienzo, paulatinamente entendió, porque el Espíritu Santo lo iluminó, de que ese que estaba ahí en el medio, crucificado, era quien decía ser, era el verdadero Rey, era el Salvador, era el Mesías. Y le dijo, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo la gran promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo en el cielo. Ese encontró la salvación en el último momento de su vida. Pero el resto se reía del Señor, se burlaban, lo escarnecían. Si sos verdaderamente el Rey, bajate de ahí. Si sos el Hijo de Dios, salvate a vos mismo. Todos hacían burlas, se divertían. Pero dice la Escritura que esas risas se acabaron de pronto, en un momento. Cuando exactamente al mediodía, cuando el sol tenía que brillar con más fuerza, se hizo de noche. Es lo que vamos a leer hoy. Lucas 23, 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dice que era como la hora sexta. Los judíos contaban las horas a partir de la salida del sol. El sol se estimaba que salía a las 6 de la mañana, la hora sexta era el mediodía. Alrededor del mediodía, dice, era como la hora sexta, cuando el sol estaba en su cenit. En ese momento sucedió algo inusitado, algo completamente imprevisto. De pronto se oscureció, pero no estamos hablando de una oscuridad como un día nublado, de esos días que las nubes son tan densas que la luz se hace más débil. Estamos hablando de una oscuridad cerrada, palpable. Algunos estudiosos de la Escritura han tratado de explicarlo como que, bueno, de pronto hubo un eclipse. Pero esto era imposible porque era en tiempo de Pascua y la Pascua se celebraba cuando había luna llena. Y no hay eclipses con la luna llena. Y de hecho, si hubiera sido un eclipse, nunca hubiera durado 3 horas. Los eclipses duran minutos. Esta oscuridad no se puede explicar de manera natural. Esta oscuridad era un hecho de Dios, un hecho divino. Dice, el sol se oscureció. Esa es la explicación que da Lucas. El sol se oscureció. Es algo que Dios hizo. Y eso es lo que deben haber entendido todos los que estaban allí. Todos los que estaban allí, judíos, eran entendidos o habían sido enseñados en las Escrituras, en lo que nosotros ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se relacionaba muchas veces las tinieblas, la oscuridad, con el juicio de Dios, con la ira de Dios. Te voy a leer algunos pasajes. Isaías 5:30 dice, por ejemplo, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz.
Isaías 62 dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Amós 5:20. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. 8:9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Eso es lo que está ocurriendo. Sofonías 1:14 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. El día de Jehová, el día del juicio de Dios, iba a ser un día de tinieblas. Y los que estaban allí deben de haber sentido temor, porque de pronto se hizo tinieblas. Seguramente sus risas se detuvieron de pronto y cuando se hizo de noche miraron hacia arriba. Dice que el sol se oscureció. Completa oscuridad. Y lo que sobrevendría en esas 3 horas, porque dice desde la hora sexta hasta la novena, lo que sobrevendría en esa hora sería el infierno sobre la tierra. El juicio de Dios se iba a desencadenar ahora sobre la tierra, pero no sobre los pecadores. La ira de Dios no iba a venir sobre los que merecían el castigo. La ira de Dios iba a venir sobre Jesucristo. Él estaba tomando el lugar de todos aquellos que iban a creer en Él a lo largo de la historia. La oscuridad del infierno entonces vino sobre la tierra. No podemos pensar que sobre todo el planeta Tierra, sino seguramente sobre esa región donde estaba ahora el Señor Jesucristo siendo crucificado. El Señor había llamado al infierno como las tinieblas de afuera. Fíjate, en Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 22:13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno. El Señor ahora estaba siendo echado en el infierno. El infierno vino sobre él y las tinieblas de afuera estaban sobre Jerusalén. 25:30 y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y mientras la gente estaría atemorizada por esa oscuridad, allí en la cruz el Señor Jesús estaba recibiendo la ira de Dios. El Padre estaba descargando toda su ira infinita debido a su justicia infinita sobre Jesucristo. El Señor Jesús estaba recibiendo el castigo por todos nosotros. Estaba experimentando el infierno mismo, el infierno eterno de todos aquellos que íbamos a creer en Él. ¿Te das cuenta? Vos merecés el infierno, el castigo eterno, y yo también, y todos. Pero mi infierno y tu infierno, eterno, los sufrió el Señor Jesús, todos juntos en esas 3 horas.
El Señor Jesús estaba allí en la cruz, estaba siendo hecho pecado. Al que no conoció pecado, leíamos hoy, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz el Señor estaba siendo hecho maldición. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En la cruz Él estaba siendo herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que estaba ocurriendo. Esta era la copa que el Señor rogó en Getsemaní que el Padre pasara de Él, si fuera posible. Pero si hubiera el Padre pasado esa copa, si Jesús no hubiera cargado con nuestro pecado, ahora estaríamos todos nosotros en condenación. El Señor Jesús soportó una agonía sin nombre, un dolor indescriptible y el más terrible y profundo abandono. Y esto solamente podemos entenderlo, no porque la Escritura lo describa, porque Lucas ni tampoco los otros evangelistas lo describen con palabras. Pero podemos entender la agonía del Señor Jesús con las palabras que Él mismo pronunció al final de esas 3 horas. Cuenta Mateos y también Marcos que el Señor Jesús durante esas 3 horas sufrió el infierno mismo en completo silencio, pero al finalizar dice que rompió el silencio y clamó a gran voz. Esto quiere decir que gritó el Señor Jesús, gritó allí en la cruz. Marcos 15:34 dice: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estas palabras demuestran el sufrimiento del Señor Jesús. Cuando vos lees los evangelios, notás que el Señor Jesús, todo el tiempo que oraba con su Padre, le decía así: Padre, o Abba, Padre. Incluso cuando estuvo ahí en la cruz y oró por los que lo estaban crucificando, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo llamó Padre. Pero ahora, cuando estaba recibiendo toda la intensidad de nuestro infierno sobre él, sintió el abandono del Padre. Y fue por eso que no lo llamó Padre, lo llamó Eloi, Eloi. Dios mío, Dios mío. Y esto es algo que tenés que entender. Esta es la clave de la cruz, este es el centro de la cruz. Dice el apóstol Pablo que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Esto quiere decir que Dios no le ahorró nada a su Hijo del sufrimiento para pagar nuestros pecados. En Romanos 6:23 leemos que la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Y Él estaba recibiendo en la cruz la paga de nuestro pecado, del pecado de todos nosotros los que creíamos en Él.
Y la muerte, nosotros tenemos una idea muy liviana de lo que es la muerte. Cuando pensamos en muerte pensamos, bueno, es cuando la persona deja de vivir, cuando el cuerpo se separa del alma, se murió y lo enterramos y se acabó. Pero no es así la muerte. La muerte, según la Escritura, significa separación. Cuando el cuerpo muere, es verdad, se separa del alma, eso es muerte, muerte física. Pero la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Eso es la muerte espiritual. Y Jesús y el Padre son uno. La Trinidad es una sola, es una unidad. Y acá ocurrió un misterio que nosotros no podemos entender y que yo no te puedo explicar. Pero allí, en la cruz, el Señor sufrió el abandono del Padre. El Señor Jesús sufrió el desamparo del Padre. Y eso es el infierno. Entendé que el infierno no solamente es recibir el castigo por lo que te mereces, sino que tampoco no vas a recibir el consuelo, ni el alivio, ni la misericordia. Vas a estar completamente apartado de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesús estaba recibiendo. Estaba siendo desamparado del Padre. Nunca vamos a entender lo que el Señor Jesús sufrió allí en la cruz. El eterno Dios, Jesucristo, recibiendo el desamparo del Padre. No hay misericordia para el condenado. No hay consuelo, no hay alivio. Desamparo. Padre, ¿por qué me has desamparado? Él estaba pagando por nosotros. Él daba su vida por rescate por muchos. Él estaba ocupando literalmente nuestro lugar. Y estaba bebiendo la copa de la ira de Dios hasta la última gota. El Señor Jesús estaba recibiendo sobre sí toda la intensidad de nuestros infiernos. Y mientras esto ocurría, dice que se mantuvo callado hasta ese momento en que no soportó más y dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dice que era llegando la hora 9. El Señor Jesús estaba a punto ya de culminar su obra. Y Lucas cuenta que en ese momento, cuando ya estaba culminando la obra de redención, algo ocurrió en el templo, en el lugar de los sacrificios. Dice, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Mientras Jesús estaba en la cruz, recibiendo la intensidad de nuestro infierno, en el templo donde se realizaban los sacrificios, dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó por la mitad. El lugar santo era el lugar donde, bueno, los sacerdotes podían entrar siempre a hacer sus sacrificios, pero al lugar santísimo no se podía acceder, ni siquiera se podían mirar desde afuera, desde el lugar santo. Había un velo que lo cubría, un velo muy grueso, muy trabajado, y que solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Quiere decir que ese velo nunca se tocaba ni siquiera. Y ahora se rasgó
desde arriba abajo. Dice Mateo, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Con el sacrificio de Cristo, el Señor estaba abriendo el camino al Padre para todos aquellos que crecieran en Él. Y cuando se rasga el velo del templo, esto significa, el lugar santísimo representa la presencia de Dios. El velo se rasgó, queriendo decir que ya no había nada que se interpusiera entre Dios y el hombre, que Jesucristo es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. El escritor de Hebreos lo explicaría así, Hebreos 10:19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Él lo hizo posible. Él abrió el camino al Padre y ese velo roto representaba exactamente eso. Los sacerdotes, que justamente cuando a la hora novena iban a volver a recomenzar los sacrificios, se deben haber sobresaltado muchísimo, porque primero se hizo de noche, en plena luz del día. Y ahora que las tinieblas estaban disipando, el velo del templo se rompe. Dios estaba mostrando que ya no era cuestión de un templo forjado por mano de hombre. Jesucristo era el camino. Y cuando el Señor Jesús bebió hasta la última gota del furor de la ira de Dios, cuenta Juan, Juan 19:28, y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. El Señor Jesús no bebió nada en toda la trayectoria de la cruz, porque no buscó alivio de ningún tipo. Él iba a beber la ira de Dios, la copa de la ira de Dios. Pero ahora, cuando ya estaba todo concluido, dice, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed. Y le acercaron una esponja con vinagre. Y sigue Juan contando. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ya todo está terminado. La obra de redención está completa. Él lo hizo todo. La obra está consumada. Y habiendo inclinado la cabeza, y se entregó el Espíritu. Bebió el vinagre, dijo, consumado es, y ya estaba listo para morir. Y Lucas nos cuenta que antes de morir, el Señor Jesús dio otro grito. No un grito de dolor, no un grito de angustia, un grito de victoria. Dice entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora volvió a decirle Padre. Ahora nuevamente la comunión estaba restaurada. Ya había terminado la obra que el Padre le había dicho que hiciera. Y Él entregó su espíritu. Él no fue una víctima de la maldad de los hombres. Él se entregó a sí mismo. Él había dicho, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él pagó por nuestros pecados tomando nuestro lugar. Él cargó con la ira de Dios sobre sí mismo, la ira que te tocaba a vos y que me tocaba a mí, que nos merecíamos recibir, la recibió Él, tomó nuestro lugar. Y dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:13, y vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y habiendo dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, expiró, entregó su espíritu y así murió, en perfecta calma. Entregó su vida. Nadie se la quitó, Él la puso. Había cumplido completamente con la obra que el Padre le había encomendado. El Señor había dicho, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor acabó la obra. Y yo te pregunto, y esta es la pregunta más seria de tu vida. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesucristo en la cruz cargó con tu pecado? ¿Crees que en la cruz el Señor Jesucristo tomó tu lugar para que vos no necesites ir al infierno? ¿Crees que Jesucristo te salvó? Esta es la pregunta crucial para tu vida. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Este es el mensaje que se ha predicado a partir de entonces por todo el mundo. Este es el mensaje que los hombres rechazan, la mayoría. Para muchos esto es ridículo. Para otros es ofensivo. Solo algunos pocos lo reciben, lo creen. Y esos que lo creen, no es por mérito propio, no es porque son más sabios ni más inteligentes. Es porque el Señor les da el entendimiento para recibirlo. Dice 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo se entregó por los pecadores, ¿lo crees? ¿Crees que sos un pecador que merece la condenación, pero que Jesús tomó tu lugar? ¿Te arrepentís de tus pecados? ¿Te das cuenta de tu condición? Que el único que no pecó recibió el castigo por los que sí pecaron. ¿Te das cuenta que tu pecado llevó a la cruz a Jesús? Pregúntate esto. ¿Por qué Él nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados? Todos nosotros somos pecadores, todos. El único que no pecó es el que cargó con la ira de Dios.
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Él no fue a la cruz por los que no creen. Los que no creen están en sus pecados, están en condenación y se van derecho al infierno. Pero los que sí creen, esos son el fruto de los padecimientos de Jesucristo. Así dice el profeta Isaías: con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Todos aquellos que creen en Él son justificados, son vistos como justos por el sacrificio de Cristo. Él lo hizo para salvarnos. Y dice que aquellos que creemos somos el fruto de su aflicción. Y lo más hermoso que dice que Él está satisfecho con nosotros. Nosotros no necesitamos pasar por el infierno. Nosotros no necesitamos experimentar el abandono completo de Dios. Ya lo hizo Jesús. Esto es para los que creen en Él. Cristo murió por mí y por gente como yo, pecadores. Murió por gente como los que estaban alrededor, que habían pedido a Barrabás en vez de Él y que pudieron arrepentirse. Murió por gente como Pablo, que había sido perseguidor de la iglesia. Y también murió con gente como vos, pecadores como vos. Si te arrepentís y crees. Nunca vamos a entender lo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz. Pero dice que nosotros somos el fruto de su aflicción. Él lo hizo. Consumado es. Y el apóstol escribe: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No podemos entenderlo, pero somos el fruto de su aflicción. Todos los que hemos creído en Él. Y un día, a ese que estuvo crucificado va a volver. Hoy dice que está reinando con poder sobre el universo y un día va a volver y va a establecer su reino sobre la tierra. Y nosotros estaremos con Él. Esto significa también que cuando vos te mueras, si Él no vino antes, tu alma va a ir a su presencia. El apóstol Pablo dijo: entre morir y quedarme aquí, prefiero morir porque es muchísimo mejor. Estaré con Cristo. Así que todo esto lo hizo el Señor, el que nos amó. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y que vos estés entre aquellos a los que Él salvó. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, y serás salvo. Amén. Amén.
representó en la noche en que iba a ser entregado, unas horas antes, en el aposento alto. Los discípulos no entendían, y les decía que iba a ser entregado, que iba a morir, para salvación, iba a preparar un lugar para nosotros en el reino del Padre, y no entendían.